Comenzamos una transmisión más de We the People y de conducción. Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Y muchísimas gracias, Oscar, por la averiguación que me hiciste. Muchísimas gracias. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Marta Ramos, 702-460-2526. Y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy, las catacumbas de Las Vegas. Uno piensa en catacumbas por el lejano oriente, abajo de las pirámides, pero acá también tenemos catacumbas. Es una forma de denominar al sistema de túneles existentes debajo de la ciudad. Desde la antigüedad han existido construcciones subterráneas en una gran mayoría de ciudades antiguas que tenían distintos objetivos, era para fines diferentes. En muchos casos era para tener una vía de escape cuando el asedio de fuerzas enemigas podía poner en peligro la vida de los habitantes de la ciudad amurallados detrás de las altas fortificaciones que no siempre eran inexpugnables. Así que una salida al exterior por conductos que solo conocieran los habitantes era una de las formas de defensa a la que podían acudir en caso de peligro. Pero no solamente fue este el objetivo, en muchos casos la existencia de construcciones debajo de la ciudad tenía otros fines, como conducir agua de las napas inferiores y además hubo casos en los cuales, por razones no suficientemente exploradas y explicadas, se construían ciudades en capas. O sea, una ciudad se construía sobre el terreno llano y después, por movimientos orogénicos o por otras razones, se abandonaba o quedaba inhabitada y una nueva civilización construía otra ciudad encima de la existente. En Asia Menor se han encontrado, los arqueólogos explorando esos terrenos han encontrado hasta 7 ciudades, una encima de la otra. Mirá vos. Razones para eso, bueno, pudo haber sido la ubicación y la conveniencia de elegirla en esos lugares. En otros casos, las catacumbas tenían un destino de osario, o sea, en esos lugares se enterraban a los ancestros, por lo menos
los restos óseos, y muchas ciudades de Europa, por ejemplo, tuvieron ese destino, Roma incluida entre ellas. Este uso del subsuelo por parte del ser humano, como estamos hablando, viene desde muy lejos, desde la antigüedad. Entonces uno se puede preguntar qué tiene que ver la ciudad de Las Vegas con la historia antigua, que se remonta a varios miles de años atrás, o sea, a 5000 años antes de Cristo, por ejemplo. Tratándose esta de una ciudad construida en el desierto a partir de hace poco más de 100 años. Bueno, hay una razón que data de no hace mucho tiempo. En el año 1975 se produjo cosa extraña para esta ciudad. Se produjo una fuerte inundación que causó muchos destrozos y pérdidas económicas, arrasando con centenares de vehículos en los estacionamientos de los casinos. Inmediatamente esto obligó a que, en aras de evitar fenómenos similares, que por suerte no volvieron a producirse en lo inmediato en esa circunstancia, se decidió la construcción de túneles subterráneos que pudieran canalizar el agua procedente de esas inundaciones y que no afectaran la superficie. Y se construyó un sistema ramificado de 400 kilómetros de extensión. O sea, estamos hablando de una importantísima red de túneles que, por supuesto, solucionaban posibles inundaciones del calibre de la de 1975, que no se han producido, pero no sabemos si en el futuro no puede llegar a ser, con los cambios climáticos, que pueda suceder algo parecido. Pues bien, la ciudad de Las Vegas, como muchas otras de Estados Unidos, expone a la vista de los turistas que deambulan por sus principales avenidas un cuadro que no suele ser muy amigable y alentador. O sea, estamos hablando de los sin techos, aquellos que duermen en la calle, que ya empiezan a verse no solo en el downtown de la ciudad, o sea, el casco antiguo de la ciudad, como en el resto de otras ciudades de Estados Unidos, donde ese casco antiguo se ve abarrotado de gente sin hogar. Ya se empieza a ver en el Boulevard Las Vegas, la principal arteria sobre la que se ubican la mayoría de los grandes casinos y hoteles. Un espectáculo que no es la mejor postal de la ciudad. Entonces tenemos el downtown con una superabundancia de estos desplazados, sin hogar, a la vista de todos, pero ahora se suma la principal arteria de la ciudad, en esa exhibición del fuerte contraste
en la distribución de la riqueza, donde la abundancia que fluye de los casinos y hoteles se contrasta con el pobre espectáculo que generan estos sin hogar. Lo interesante de tener en cuenta que no es solo en la superficie que se puede ver ese contraste. Muchos de estas personas que han perdido su sitio en la comunidad y la normalidad de una vida con cosas mínimas al alcance, o sea, aquellas cosas que hacen la vida soportable y mínimamente digna. Muchas de esas personas han acudido como una forma de encontrar cobijo a estos túneles que estamos mencionando, en los cuales no llega la luz del día, sino a través de muy espaciados tragaluces que pueden observarse de tanto en tanto y que no alcanzan a suministrar la suficiente iluminación para los miles que viven en esas condiciones. Los que allí viven, incluso de algunos de ellos tienen trabajo, pero no tienen hogar. Entonces, los más afortunados recurren a pequeños generadores de luz, generadores eléctricos, que les permiten tener por un breve periodo la iluminación suficiente como para, incluso en las filmaciones se ve que algunos tienen hasta pequeñas bibliotecas. No se trata de la totalidad, por supuesto, porque esto es una condición que no es exigible en el caso de los sin hogar. Uno puede preguntarse qué hacen las autoridades con esto, con esta situación. Indudablemente no debe ser algo fácil de solucionar, por las condiciones en que estas personas viven, tanto debajo de la superficie como por encima. No debe ser una cuestión, como dijimos, fácil de solucionar. Y si nos tornamos un poco cínicos en la observación, podríamos llegar a sospechar que para quienes deben controlar todos los aspectos de la administración de la ciudad, les va a resultar preferible que estén fuera del alcance de la vista del turista, que estén por debajo, mientras los visitantes caminan por encima de sus cabezas, sin enterarse de quienes están viviendo en esas condiciones por debajo de ellos. Esta paradoja de alguna manera pinta, si se pudiera ver en perspectiva, filmar los dos planos, el subsuelo y la superficie al mismo tiempo, con una misma cámara, podría verse el contraste entre las dos formas de vivir, y se evidenciaría muy gráficamente esta desigualdad que habíamos mencionado. Esta forma de vivir, que pareciera no importarle a nadie porque la ayuda del exterior no es sobreabundante,
nos hace preguntar: ¿qué pasaría si hubiera otra inundación como la del año 1975? ¿Cuántos miles de muertos ocasionaría un fenómeno meteorológico de esa naturaleza? ¿Reaccionaría la comuna en ese momento, aunque tardíamente? ¿O solo sería un número en la crónica de los noticieros de la ciudad? Porque cuando las personas se vuelven números en las estadísticas, se pierde bastante la capacidad de interpretarlo como que son eventos que le pasan, le suceden a nuestros semejantes. Es posible que nos digan que es muy fácil hacer críticas u observaciones de esta manera, de esta naturaleza, sin aclarar las dificultades que la comunidad tiene para sobrellevar la indefensión de estas personas, y que es muy fácil criticar y no hacer. La realidad es que debemos, de alguna manera, quienes estamos de este lado de un medio de comunicación, alertar sobre la existencia de estas desigualdades que existen en nuestra comunidad y que, lejos de solucionarse o de tener un horizonte de mejoría, los pronósticos nos indican que probablemente con la crisis económica que se evidencia, se ve en la superficie, el subsuelo va a sufrirlo de una manera mucho más grave. No podemos o no debemos mirar hacia otro lado. Nuestra mirada debe dirigirse, aun con la improbabilidad de hacernos presente en ese universo que desconocemos. Debemos pensar en alguna forma, en algún modelo de comportamiento comunitario que permita generar formas de ayuda que no van a paliar totalmente el problema, porque es mucho más grave y mucho más profundo, y no es único de la ciudad de Las Vegas, sino que podemos ver videos de los cascos antiguos de todas o de las grandes ciudades del país, donde se repite y se multiplica al infinito este tipo de problemática, que acá alcanza otra dimensión, que es la existencia de un subsuelo al que llamamos en el comienzo del programa las catacumbas de Las Vegas. La situación tiende a agravarse, no es fácil de generar una solución. Probablemente la comuna tenga muchos más problemas o muchos otros problemas que no podemos mensurar en este momento, pero vemos que la ciudad está llena de máquinas viales.
haciendo repavimentación de grandes sectores de la ciudad. Pero además, para cumplir un programa de construcción vial que aumente los atractivos turísticos de la ciudad, que es la realización de un circuito de competencia automovilística que va a circunvalar los grandes casinos. Por eso esas máquinas gigantes para el uso vial están abarrotando las calles de la ciudad de Las Vegas con un ritmo febril las 24 horas para llegar a tiempo a las fechas programadas en que el circuito debe estar listo. No podemos ni siquiera imaginarnos cuántos millones de dólares cuesta ese esfuerzo. No vamos a poner en tela de juicio si vale o no la pena el gasto que se realiza, porque esta es una ciudad que vive del turismo y todo aquello que se agregue para convocar a más personas significa un flujo económico importante para la ciudad. Pero sigue siendo el ornamento que se exhibe por encima de la superficie de la ciudad y que no se transmuta al subsuelo. Un subsuelo que no es un amparo perfecto para quienes viven allí, porque los tórridos veranos de la ciudad de Las Vegas nos hacen inimaginable la temperatura que puede generarse en el subsuelo, en pleno estío, con temperaturas superiores probablemente a los 50 grados centígrados. Y esto sin que una gota de agua martirice a esa población que vive en el subsuelo como si se tratara de otra dimensión y otra raza. Son también seres humanos que por razones que desconocemos han descendido a ese nivel, pero que en muchos casos podemos sospechar que más allá de la culpabilidad que cada uno pueda tener en esa pérdida o en ese desplazamiento, también hay que pensar que la crisis, lejos de ayudar, incide para que mucha gente vaya perdiendo los nichos sociales donde podía cobijarse. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué ciudad le vamos a dejar a nuestros descendientes si seguimos por el camino de priorizar los ingresos económicos que, repetimos, no los criticamos,
pero que pensamos que debiera haber un cierto balance entre los estándares de vida que le proponemos a la población y la necesidad de convocar un mayor número de turistas en medio de una crisis que reconocemos que es limitante para ese flujo turístico. Y creemos que todos los esfuerzos que pueden hacer para aumentar la propuesta turística está justificada, pero en algún lugar del presupuesto debiera haber un modo un modo de proveer un mínimo de asistencia, por lo menos en salud, para esa gente que muy probablemente no cuenten con ningún seguro médico. Aunque hayan nacido acá. Para que esos túneles no se conviertan en el futuro en verdaderas catacumbas como los osarios de muchas ciudades de la Europa antigua. Por hoy agradecemos la audiencia y lamentamos expresarnos tal vez demasiado pesimista, de una manera demasiado pesimista sobre las condiciones de esos seres humanos que son nuestros iguales, son nuestros hermanos, caídos en desgracia. Y si nosotros pensamos que vivimos en un paraíso, no dejemos de recordar a los Adanes y Evas que han sido expulsados de ese paraíso. Muchas gracias por hoy. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Marta Ramos, 702-460-2526. Y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We the People. Idea y conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.